Si la historia de la humanidad se puede ver a través de ciclos, los buenos, los malos y los peores, cada día está más claro que a partir de 2001 el mundo se empezó a complicar a extremos que en este momento hay invasiones, enfrentamientos y riesgos de otros conflictos que amenazan la existencia misma de la especie humana, haciendo del tiempo que vivimos parte de un ciclo con pronóstico reservado. La política, la economía y las élites no están respondiendo a la altura de las circunstancias y la mayoría de los habitantes del planeta acumulan frustración y desesperanza. Para conversar sobre la presión arterial del viejo continente y del mundo, tengo el privilegio de presentarles a don Rafael Calduch Cervera, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, catedrático universitario y profesor de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas de España y de la Academia Militar de Saint-Cyr de Francia. Ha ocupado importantes cargos en la academia y en instituciones de investigación. Doctor Calduch, bienvenido a Razón de Estado. ¿Cuál es la temperatura del planeta en este momento? ¿Qué conflicto le preocupa más? La temperatura es, como ya ha señalado usted, es crítica. Y el conflicto que más me preocupa es el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque esa es una guerra sistémica. ¿Eso qué significa? Que aunque es una guerra entre dos estados, las consecuencias están afectando al conjunto del sistema internacional, tanto político como económico. Por ejemplo, ha reorganizado o redistribuido todo el mercado energético mundial, cambiando las reglas de juego no solamente para el mercado petrolífero, sino en general para todas las redes energéticas, incluidas las energías renovables. ¿Eso qué significa? Que estamos cambiando también las reglas básicas de la economía, puesto que la energía es una de las fuentes fundamentales de crecimiento y desarrollo económico. Por tanto, ese es para mí el resultado de esa guerra. Va a ser crítico para saber si vamos hacia otro escenario recesivo como el que hubo en 2008, entre 2008 y 2012, o podemos esperar una recuperación razonable después de la guerra entre Rusia y Ucrania. Doctor, la cobarde invasión de Rusia a Ucrania ha resaltado la importancia de una defensa europea unificada. A pesar de los esfuerzos de la Comisión Europea para apoyar a Ucrania, las divisiones internas sobre cómo gestionar la respuesta y las contribuciones a la defensa común han mostrado algunas debilidades de la Unión Europea. ¿Cómo termina esa criminal invasión y qué tan fuerte y unida termina Europa? Respecto de la invasión, la guerra está llegando al punto crítico en el cual ambas partes empiezan, aunque no lo dicen públicamente, empiezan internamente a considerar que militarmente no pueden vencer a la otra parte en la contienda. Cuando se llegan las guerras a ese punto, más tarde o más temprano, sentarse a negociar es la única forma de concluir el conflicto bélico. Y eso afecta, naturalmente, como señalaba, a la famosa autonomía de defensa europea. A ver, la autonomía de defensa europea tiene varios vértices y, por tanto, centrarnos solo en uno de ellos, como podría ser, por ejemplo, el tener un ejército estrictamente europeo, que no estuviese vinculado a las potencias europeas como Francia o como Alemania, es una de las dimensiones, pero no es la única. Hay dimensiones en donde la autonomía de defensa europea ya se ha alcanzado o está próxima a alcanzarse. Y le voy a poner dos ejemplos. Uno es el avión estratégico europeo, el A400M, que permite trasladar tropas europeas a cualquier parte del mundo sin depender ni de Estados Unidos ni de Rusia, que eran los que tenían esas capacidades. Y el otro es el famoso programa Galileo. El programa Galileo, que previsiblemente estará disponible completamente en 2027, significa que los europeos no vamos a necesitar el GPS norteamericano para trasladarnos por tierra, mar y aire. Ya. Doctor, Europa ha venido sufriendo un deterioro en lo que es sus sistemas políticos. Hay más división, más conflicto. Está llegando una ola de dirigentes conservadores de derecha a los gobiernos. Y en fin, Europa está complicada, pero viniéndonos a un tema que nos interesa más en América Latina, que es España, el gobierno de España ha sufrido deterioro y debilitamiento a niveles que le tiene al borde de una moción de censura y convocatoria a elecciones. ¿Qué está sucediendo con la política española? Bueno, está sucediendo dos cosas. La primera, que el actual gobierno se empeña en seguir como gobierno,
cuando no tiene capacidad de gobernar, porque depende, desde el punto de vista del Congreso, de los diputados, de los votos que le den pequeños partidos con 5, 6 o 7 diputados. Ese empeño en intentar seguir en el gobierno cuando ya no se puede gobernar es propio de dirigentes autocráticos. Lo digo porque eso ha provocado un enfrentamiento institucional muy serio en España entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, no lo olvidemos, los poderes autonómicos de las comunidades autónomas, el equivalente de los estados federados en los estados federales, que están paralizando políticamente el país y que me temo que va a llevar a elecciones anticipadas mucho antes de lo que el presidente Pedro Sánchez imagina. Hombre, eso es buena noticia para América Latina y para el mundo. Doctor Kalduch, la política de ampliación de la Unión Europea hacia nuevos miembros, incluyendo a Ucrania, ha generado un intenso debate sobre la capacidad del bloque para integrar eficazmente a estos países mientras mantiene su cohesión y estabilidad. Polonia y Grecia han sugerido incluso la creación de un escudo de defensa de misiles financiado por el presupuesto común de la Unión Europea, una propuesta que ha encontrado resistencia en Alemania y Países Bajos, por ejemplo. ¿Qué criterios, brevemente, doctor, y mecanismos debería implementar la Unión Europea para asegurar una expansión que fortalezca, en lugar de debilitar, la cohesión y efectividad del bloque en su política exterior y de seguridad? Mire, el motor de la integración europea desde el Plan Schuman en 1950 ha sido el entendimiento franco-alemán. Y el entendimiento franco-alemán ahora está roto por una sencilla razón, porque Francia internamente tiene una crisis sociopolítica, no solamente política, social, muy seria, y mientras no se recupere de esa crisis, que puede incluso arruinar la Quinta República, no está en condiciones de poder dedicarse a promover la integración europea. Y Alemania está en una crisis económica muy seria, como no tenía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, en este momento, el motor de la integración, que es el entendimiento franco-alemán, está bloqueado. Y no creo que se desbloquee en los próximos años, con lo cual lo ideal sería que no se hiciese ninguna ampliación, y mucho menos a Ucrania. Ya. Doctor Kalduch, para terminar, el Reino Unido, Francia y Alemania son las tres potencias europeas. Sus recientes elecciones han puesto de manifiesto sus diferencias políticas internas y sus debilidades. ¿Cómo pueden los líderes europeos manejar la fragmentación política dentro de sus países para asegurar una gobernabilidad efectiva, por un lado, y por otro, una política exterior coherente? Pues el primer paso hacia eso es recuperar la cohesión interna nacional, claro, que está obviamente quebrada en los tres países que usted ha señalado, pero sobre todo se ve muy claro en Francia y en el Reino Unido. Por tanto, ¿y cómo se recupera esa cohesión internacional? Haciendo inicialmente dos cosas. Primero, un gobierno de coalición, es decir, acabar con los enfrentamientos entre, por ejemplo, conservadores, entre Tories y laboristas en el Reino Unido, o entre la extrema derecha y la extrema izquierda en Francia, por poner ejemplos. Y segundo, detener el proceso de inmigración ilegal masiva, porque mientras eso no concluya, la inserción de minorías con planteamientos culturales abiertamente contrarios a los que imperaban en esos países rompe la cohesión social. Yo pondré siempre un ejemplo y concluyo. En Alemania hay más de 2 millones de turcos. Bueno, hay que recordar que Europa se construyó, entre otras cosas, aparte de la cohesión civilizatoria interna, en una lucha durante siglos contra Turquía, precisamente para que los turcos no nos conquistaran, mientras que ahora están penetrando su cultura de manera abiertamente ilegal, en la mayoría de los casos. Claro. Por tanto, eso hay que detenerlo si queremos recuperar la cohesión nacional imprescindible. Ya. Si algo queda claro en estos tiempos de volatilidad e incertidumbre es que el mundo necesita de sus líderes más capaces, responsables y visionarios. Los problemas son grandes y las amenazas formidables. Por eso es tan importante contar con académicos del calibre del doctor Kalduch Cervera para que enfoquen, aclaren y guíen el camino a la redención de los pueblos. Doctor Kalduch, muchas gracias como siempre. Lo necesitamos muy presente en todas las mesas del debate público.